En este video analizaremos el tema del rapto secreto, es decir, las pruebas bíblicas contra la doctrina del rapto secreto. A la luz de la Biblia, las contradicciones de esta fantasiosa, futurista y dispensacionalista doctrina y nada bíblica del rapto secreto será demostrada que no tiene nada que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios. En este video demostraremos bíblicamente que el día de la venida de Cristo, y no Cristo, es el que llegará como un ladrón en la noche, para aquellos que no lo están esperando. Su venida a la tierra no será secreta, por el contrario, será un acontecimiento de proporciones universales, ya que todo el universo creado de Dios está involucrado en este gran conflicto milenario. Como les decía en un video anterior, esta doctrina oficialmente surgió a mediados del siglo XIX, tomando como raíces y bases la posición futurista y dispensacionalista creada a partir del concilio de la Contrarreforma de Trento en el año 1545, dirigido por la orden jesuita, con el fin de confundir el protestantismo en la identidad del sistema papal como el anticristo de la profecía bíblica. Hemos analizado que toda esta enseñanza, en vez de tomar como base un escrito está de la palabra de Dios, se fraguó tomando como punto de origen novelesco la supuesta visión de una joven escocesa llamada Margaret MacDonald en el año 1830. Y a ella la secundaron los ministros Edward Irving y John Nelson Darby, quienes junto a la popular Biblia de Scofield contribuyeron a que esta antibíblica enseñanza se disparara en la popularidad del mundo protestante y evangélico hasta nuestros días. Los puntos destacables de esta errada enseñanza son los siguientes. Número 1. Ellos dicen que la traslación de la iglesia cristiana al cielo será invisible y en secreto, a través de un rapto secreto. Número 2. Sus defensores, es decir, los defensores de la teoría del rapto secreto, aún no se ponen de acuerdo para definir si será antes el rapto o a la mitad de la tribulación de los arbitrarios y descontextualizados 7 años que su escatología indica. Estos 7 años lo arrancan de la última semana de la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. Ellos dicen que las primeras 69 semanas de años tuvieron que ver con la primera venida de Cristo y que los últimos 7 tienen que ver con los eventos finales de un anticristo que aparecerá en Israel durante 7 años. Número 3. Dicen que la segunda venida de Cristo será después de estos 7 o 3,5 años transcurridos desde los eventos del rapto. Es decir, que tanto el rapto como la segunda venida, para ellos son 2 eventos muy diferentes el uno del otro. Por tanto, podemos decir que el punto básico principal de esta errada doctrina es el siguiente: que Dios tiene 2 pueblos distintos, la nación de Israel judía y la iglesia cristiana, y la salvación tanto como para uno, para un grupo, como para el otro, será a través de diferentes métodos o programas de parte de Dios. Según ellos, los expositores de esta teoría del rapto secreto, solo los judíos israelitas pasarán por el periodo de angustia o gran tribulación final en la tierra, y el pueblo cristiano de Dios, según ellos, serán raptados antes o a la mitad de 7 años de la gran tribulación. Según sus enseñanzas arbitrarias, todos los pasajes que hablan del advenimiento de Cristo en la Biblia los diferencian para cada evento. Es decir, que unos se refieren al rapto y otros a la segunda venida después de la gran tribulación. Aunque como en el asunto de la definición del lugar donde deben colocar esos pasajes bíblicos, es decir, en el evento del rapto o la segunda venida, le sucede el mismo desacuerdo con respecto al tiempo exacto de la ubicación del rapto, ya que unos defienden la idea de que este evento sucederá al mismo comienzo del periodo de tribulación o a la mitad de ella. Por ejemplo, los pasajes más populares adjudicados al rapto son los encontrados en Juan 14 del 1 al 4, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 hasta el 58, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18 y Tito capítulo 2, versículos 11 hasta el 14.
Y los textos que ellos colocan para la segunda venida de Jesús son los siguientes. Mateo capítulo 24, desde el versículo 29 hasta el versículo 31. Marcos capítulo 13, versículo 24 hasta el 27. Lucas capítulo 21, versículo 25 hasta el 27. Y Apocalipsis capítulo 19. Pero como les decía anteriormente, aún muchos no se ponen de acuerdo en su definición, es decir, en la definición de estos textos, no saben dónde colocarlo y los cambian de grupo. Esto se debe a que realmente todos hablan de la segunda venida de Jesús, que es donde deben ubicarse todos, ya que el rapto secreto es pura invención humana, que no soporta la prueba de la Biblia. Ahora les demostraré, a la luz de la Biblia, que sus argumentos son insostenibles por la Biblia, y valga la redundancia. Comenzaremos por echar bíblicamente por tierra su pretensión de que Dios tiene dos pueblos distintos, la nación de Israel judía y la iglesia cristiana, como ellos postulan, y que la salvación tanto de un grupo como del otro será a través de diferentes métodos o programas. Ahora leeremos varios textos que demuestran la falsedad de que Dios tiene dos pueblos diferentes para salvar en esta tierra. Según la Biblia, Dios solo tiene un pueblo en esta tierra, y es el Israel espiritual, compuesto por todos aquellos que acepten por fe el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo en su favor. Leamos los pasajes que demuestran este hecho irrebatible. Los invito a buscar Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Leamos pues el texto de Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice así la palabra de Dios: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí queda bien claro que no es judío, como dice Pablo, el que lo es exteriormente, es decir, los israelitas que viven en Israel, los judíos nacionales, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne a un judío, sino que es judío todo aquel que lo es en el interior. Y la circuncisión no es la de la carne, la del prepucio, sino que es la del corazón. Es con el Espíritu de Dios, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es bien claro. Seguimos con el apóstol San Pablo mismo escribiendo a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 6 hasta el 8. Los invito a buscar Romanos 9, versículos 6 hasta el 8. Y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, escuchen, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Tremendo. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Tremendo. Es decir, que no son los israelitas de Israel, en este sentido los que descienden de Israel, los que son hijos, no todos los que son de la carne, es decir, que son los que son de la promesa, del pacto de Dios con Abraham, de los que creyeron como creyó Abraham, son los hijos de la promesa, son los hijos según el Espíritu, los hijos de Dios, no los hijos de la carne. Por eso que todos los israelitas son aquellos que creen por la fe en el Dios que creyó Abraham. Romanos capítulo 10, en el versículo 12 y 13, nos continúa Pablo hablando de este tema. Romanos capítulo 10, versículo 12 y 13, dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego. Fíjense, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia, no hay dos pueblos diferentes, no hay judíos y no hay gentiles, sino que todos somos uno
y un mismo pueblo, porque somos creyentes en el Señor. Hemos creído en Él y hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Por tanto, no hay dos pueblos diferentes, que Dios tenga dos planes diferentes para salvar a dos pueblos, porque no hay diferencia. Pero ahora seguimos con el mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, en el versículo 27 al 29, se registra de una forma muy clara este hecho. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29, y dice así la Biblia: pues todos sois hijos de Dios. Fíjense, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿cómo es que se atreven a decir los exponentes del rapto secreto que Dios tiene dos pueblos diferentes? El cristiano y la iglesia cristiana y el pueblo judío de Israel, y que tiene dos planes diferentes para salvarlo. Están diciendo que hay dos Cristos, dos planes diferentes en este sentido. Eso no tiene sentido ninguno. Es un solo Cristo, un solo plan para la salvación. Y les vuelvo a leer el texto. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Disculpen. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, que todos somos linaje de Abraham. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos un solo pueblo, no hay dos pueblos diferentes. Pablo continúa escribiéndonos en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 11 hasta el 16, y dice así, disculpen, Efesios 2, capítulo 2, versículo 11 al 16, dice así la Biblia: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, escuchen bien, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bien claro, más claro ni el agua. Es bien claro el hecho de que Dios tiene un solo pueblo, que es el Israel espiritual de Dios, aquellos que creen por la fe en las promesas que Él ha dado en su palabra y han aceptado la sangre de Cristo. Ya no hay pared intermedia de separación. Todos somos ciudadanos del mismo reino, del reino de los cielos, y pertenecemos a la misma patria. Dios no tiene dos pueblos diferentes ni tiene dos planes diferentes para la salvación de su pueblo. Realmente somos uno solo en Cristo Jesús, porque Él derribó la pared intermedia de separación. Por tanto, bíblicamente es un error total la creencia del rapto secreto que presenta que Dios tiene dos pueblos diferentes, el pueblo de Israel judío y la iglesia cristiana, y tiene dos planes diferentes para salvarlos. Además de esto, podemos asegurar con toda la autoridad bíblica que el traslado del pueblo de Dios al cielo sucederá en los eventos de la segunda venida de Jesús al mundo, como lo expresa Juan 14:3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el 15 hasta el 17. Y no en ningún rapto secreto que la Biblia nunca menciona. Y además, será totalmente visible, como lo anuncia Lucas y Juan en Hechos capítulo 1, versículo 11, allí cuando Jesús ascendió al cielo y los discípulos estaban en la cima del monte de los olivos, despidiéndose de Él, estaban
bien entristecidos en aquella ocasión porque no sabían qué iba a pasar a partir de allí. Y se le aparecieron dos varones vestidos de blanco, dos ángeles, y le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo como lo habéis visto subir, así mismo vendrá. Y aparte, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice la Biblia: he aquí que viene con las nubes del cielo, y todo ojo le verá, hasta lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Sí, amén. El advenimiento de Cristo a la tierra será totalmente visible y audible, mis hermanos. No será un rapto secreto como es creído hoy día por millones de cristianos a partir de mediados del siglo XIX. El apóstol Pedro, inspirado por Dios, escribió en su segunda epístola universal lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjense bien, es el día quien llegará como un ladrón en la noche, no el Señor. Él continúa diciendo: entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Es decir, que si los cielos pasarán con gran estruendo, como dice Pedro, no será nada silenciosa la aparición del Señor como argumentan los defensores del rapto. Entonces no puede ser invisible tampoco, porque Pedro añade que los elementos de la naturaleza y las obras creadas de la tierra serán totalmente deshechos por el fuego de la presencia divina. Además, en la primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, en su capítulo 4, él dice que Jesús vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y aún así se atreven a decir que será en silencio, por la supuesta visión de 1830 de la jovencita Margaret MacDonald, que contradice a lo escrito por estos dos grandes discípulos de Jesucristo, que fueron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Los cristianos pasaremos la gran tribulación, y nadie entrará en el cielo antes de que ésta concluya. Vamos a comparar y analizar algunos textos bíblicos convincentes que demuestran este hecho, mis hermanos. Es decir, que los cristianos, la iglesia de Dios, sí pasará por el tiempo de la gran tribulación en esta tierra, y después que Cristo vendrá en su segunda venida para llevar a los que estén vivos y resucitar a los muertos. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, allí en el sermón profético del Monte de los Olivos, en el capítulo 24 de Mateo, desde el versículo 21 hasta el 33, lo siguiente, y les leo. Dice así, Mateo 24, versículo 21 hasta el 33. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, aquí está el Cristo en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendéis la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. En este sermón profético del Monte de los Olivos, Jesús profetizó en el versículo 21 que vendría una gran tribulación en el tiempo del fin, cual nunca la hubo en la historia de la humanidad, ni habrá otra después de ella, porque esta, sin dudas, será la última. Jesús estaba citando allí el pasaje bíblico del capítulo 12, versículo 1, del libro del profeta Daniel,
donde se nos dice que el tiempo del fin será un tiempo de angustia cual jamás hubo ni habrá en la historia. Pero allí, en sus palabras proféticas, Jesús, en el Monte de los Olivos, en ningún momento anunció que su pueblo se escaparía de pasar por esta crisis futura, sino que los días de prueba Él los acortaría por causa de sus escogidos. Y aquí incluye a todos los fieles de cualquier nación en la tierra, porque si no, ningún ser humano se salvaría. Además, es bien claro que la cronología profética en las palabras de Cristo especifica muy bien este hecho, al decir desde el versículo 29 en adelante, que inmediatamente después, no antes ni a la mitad de la tribulación, como dicen los defensores de la teoría del rapto secreto, es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo en gloria y majestad. Y es en ese momento, después de finalizada la tribulación, que Él enviará a sus ángeles a todos los puntos cardinales de la tierra con gran voz de trompeta, y no en secreto, sino bien audible, con el sonido de la trompeta, el cual es el instrumento musical existente que más potencia o estridencia en su sonido presenta de todos, para recoger a sus escogidos presentes en los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Además de este pasaje de Mateo, capítulo 24, que señala su advenimiento después de la gran tribulación y que sus escogidos transitarán por ella para ser recogidos por los ángeles del cielo para recibir al Señor en el aire y para estar siempre con Él, podemos apreciar la misma enseñanza en 2 pasajes más del libro de Apocalipsis. El primer pasaje lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 hasta el 15. Es decir, Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 hasta el 15. Allí uno de los ancianos que estaban en el cielo le pregunta a Juan respecto a la identidad de aquella incontable multitud que estará en el cielo vestida de ropas blancas, y él le contesta que él es quien sabe. Y el anciano le responde lo siguiente, escuchemos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 hasta el 15. Dice el versículo 13: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, que esa muchedumbre de redimidos incontable de todas las naciones de la tierra han salido de la gran tribulación, y si han salido es porque estaban en ella. Es decir, que son los que sus nombres se halló en el libro de la vida y son librados para vida eterna, como dice Daniel capítulo 12, versículo 1. El otro revelador pasaje del mismo libro de Apocalipsis es el que se encuentra en el capítulo 15, en los versículos desde el 5 hasta el 8. Leamos lo que dice allí, Apocalipsis 15, 5 hasta el 8. Dice el versículo 5 en adelante: Después de estas cosas miré, dijo Juan, y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Fíjense que es en el cielo que se abre el templo del tabernáculo del testimonio, del arca del pacto, de los 10 mandamientos. Y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí en este pasaje se observa con mucha claridad que nadie puede entrar en el templo del santuario en el cielo, mientras el tiempo de angustia o tribulación está corriendo, porque Cristo dejó de interceder como sumo sacerdote y abogado. Véase Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2 y primera de Juan 1, 4. En el momento en que los 7 ángeles comienzan a derramar las copas de los juicios de la ira divina sobre la tierra en castigo a los desobedientes que tienen la marca de la bestia y despreciaron el tiempo de gracia. El texto es clarísimo. En primer lugar, los malvados son rechazados y no pueden entrar en el cielo porque han rechazado a Dios y como consecuencia reciben las plagas postreras que derraman sobre la tierra los 7 ángeles de Apocalipsis 16. Pero durante este tiempo de angustia y tribulación, ningún siervo de Dios puede entrar, porque dice que nadie podrá entrar en el templo hasta que se cumpliesen las 7 plagas.
En esa fraseología existe un tiempo cronológico donde establece un desde y un hasta cuándo. Ningún ser humano podrá tener acceso al cielo durante ese tiempo. Es decir, que los redimidos solo podrán entrar al cielo cuando concluya la gran tribulación o tiempo de angustia donde se derramen las plagas postreras de Apocalipsis capítulo 16. Antes no podrán entrar al cielo. Pero la Biblia nos dice a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8 versículo 20. Además, el mismo apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 1 versículo 8 lo siguiente: y si viniere uno de nosotros o un ángel del cielo anunciando un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Pues según la Biblia, malditos son todos aquellos que le añaden, los que le quitan a la Biblia o los que la citan fuera de su verdadero contexto. Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 al 19. El que le añada, Dios le añadirá las plagas del Apocalipsis 16. Y quien le quite a sus palabras, Él le quitará su nombre del libro de la vida del Cordero, y no podrá habitar con Él en la Nueva Jerusalén. Que Dios nos bendiga, y Maranata pero muy pronto, hermanos. Por eso Jesús nos prometió lo siguiente: he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea el fruto de sus obras. Apocalipsis 22, 12. Que Dios los bendiga, y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios.